Bueno chicos, continuamos con la segunda parte de la charla. Como les dije algo al principio, estamos ante un rediseño, rediseñando un método y una técnica que si bien es conocida por todos nosotros, pero a partir de ahora no lo vamos a hacer más a ciegas, ni de manera intuitiva, ni a la palpación. A partir de ahora lo vamos a hacer mirando, gracias a la utilización de la ecografía, método considerado como uno de los descubrimientos más importantes de la medicina moderna. Hoy nos toca solamente presentar y desarrollar la punta de un iceberg, ya que con este método podemos hacer desde una ecografía general, refiriéndome a una ecografía abdominal, a una ecografía ginecológica, a una ecografía obstétrica, hasta hacer un bloqueo radicular. Podemos hacer una ecografía oftalmológica, podemos evaluar el 100% de un paciente politraumatizado en el área donde, en el lugar de catástrofe, de un choque. Podemos hacer un sinfín de cosas que probablemente muchos de ustedes lo conozcan si es que vienen del ambiente de la ecografía o del diagnóstico por imagen, y otros probablemente lo estén empezando a conocer. Dentro de nuestro amplio y heterogéneo, como ustedes sabrán, el abanico y la heterogeneidad de colegas que tenemos es importante. Tenemos aquellos médicos innovadores que quieren enseñar cómo hacer el método, quieren transmitir. Tenemos aquellos médicos que están haciendo sus primeros pasos, sus primeras armas en la ecografía. Tenemos aquellos que hacemos de la ecografía el día a día, nuestro trabajo habitual, nuestra rutina, que lo hacemos en el consultorio, en la terapia intensiva o en la unidad coronaria. Y tenemos aquellos que se resisten un poco más a los cambios. Es por eso que lo que les propongo hoy es que salgamos de nuestra zona de confort, que dejemos de hacer el método que veníamos haciéndolo hace 10, 15, 20 años y nos animemos a dar un salto de calidad. Quiero empezar la frase, ¿sí?, que es de Ian Donald, que dice algo así como que ya no hay vuelta atrás. Hoy la ecografía es un método que nos va a permitir diagnosticar en tiempos precoces, rápidos, llegar a diagnósticos precisos en menor tiempo que tal vez cualquier otro método de imagen. Y haciendo un breve repaso de la anatomía, vamos a ver que vamos a comenzar del lado derecho y nos vamos a encontrar en el plano más superficial con la piel y el tejido celular subcutáneo. Por debajo ya vamos a encontrar el músculo esternocleidomastoideo. Un poquito más por debajo vamos a encontrar el vaso en cuestión, la vena yugular interna. Algo más por detrás vamos a encontrar la arteria carótida común o carótida primitiva, y finalmente hacia la línea media vamos a encontrar el lóbulo derecho de la glándula tiroides. Bien en la línea media lo que vamos a encontrar es una columna llena de aire que va a corresponder a la tráquea. Fíjense, graben bien esta imagen, ¿sí?, porque es con lo que nos vamos a manejar hoy y a partir de este momento en cada colocación de acceso venoso que vayamos a ir haciendo. ¿Con qué teníamos que tener cuidado? Si tenemos alguna lesión previa de la yugular, si tenemos una yugular interna muy pequeña, tenemos que tener cuidado en los pacientes con obesidad mórbida. Recordemos que son cuellos muy difíciles de acceder, aún guiados por ultrasonografía. ¿Qué hacemos en esto? En mi experiencia, lo que yo hago es utilizar el transductor convexo, ¿sí? Les dije en la primera parte de la charla que con este transductor vamos a obtener mejorar la profundidad, pero empeoramos en calidad de imagen. Bien, entrando en las complicaciones de los accesos venosos, estas las podemos dividir en tres etiologías. Tenemos la complicación
infecciosa, la complicación trombótica y la complicación mecánica. De todas, la complicación mecánica es la más frecuente y la más temida. La incidencia vamos a ver que es variable, ya que van desde el 5 al 19 o 20%, y estas van a variar según el sitio de punción, según la técnica que vayamos a emplear y según la población sobre la cual vayamos a realizar el procedimiento. En el caso de la yugular interna, las punciones carotídeas y el hematoma están descritas como las complicaciones más frecuentes, mientras que si elijo el acceso venoso subclavio, la complicación más frecuente, como lo vimos en la charla anterior, es el neumotórax. Si bien es cierto que el porcentaje de incidencia de complicaciones es variable, vemos que estas aumentan hasta 6 veces luego de la tercera punción realizada por el mismo operador. Por otro lado, existen indicadores perfectamente establecidos en cuanto a una posible inserción dificultosa, y estos están relacionados, en primer lugar, con la experiencia del operador, en segundo lugar, con el paciente caquéctico, si tuvo o no episodios de trombosis previos por accesos vasculares, entre otras de las causas, y es en este punto donde queda realmente demostrado la utilidad de la ecografía. Existen numerosos trabajos que evidencian que el ultrasonido y precisamente la utilización del acceso por yugular interna disminuyen los números de intentos y aseguran una mayor tasa de éxitos ya desde la primera punción. Es así como en la actualidad esta técnica es que ha alcanzado una gran popularidad, siendo considerada como una de las 10 recomendaciones para la seguridad del paciente según la Agencia de Investigaciones para el Cuidado de la Salud de los Estados Unidos y otras instituciones gubernamentales como la National Institute of Care, y le han recomendado su uso en forma sistemática. Bien, repasemos las complicaciones. Dijimos que tenemos complicaciones de tipo infecciosas, como por ejemplo en este catéter, que probablemente haya sido por una técnica mal realizada o un mal cuidado por parte del personal auxiliar. Tenemos el embolismo aéreo en segundo lugar, la punción arterial y el hematoma, y finalmente vamos a tener el hemotórax, que lo vamos a ver como ustedes lo están viendo en este momento en esa ecografía, y el neumotórax. Esto es vital que ustedes sepan reconocerlo. Van a tener un neumotórax cuando no vean deslizamiento de ambas hojas pleurales. Eso lo vimos en la primera parte de la clase, y antes de fin de año va a haber una clase especial de ecografía pulmonar. Pero fíjense que en una sola clase ustedes van a ver accesos venosos centrales con las complicaciones que pueden llegar a tener en vivo y diagnosticadas por ustedes mismos. Ya para ir terminando, tenemos que tener en cuenta que muchas veces podemos llegar a cometer errores comunes, como por ejemplo la orientación del transductor. En un corte transverso, la marca, la muesca o la luz que tenga el transductor siempre va hacia el lado externo del paciente. Tenemos que confirmar la posición de la aguja antes de dilatar. Recordemos que el ángulo siempre debe ser de 45 grados, y en esto me voy a detener 2 segundos para recordarles que lo primero que van a hacer es, además de tomar el ángulo de 45 grados, tienen que tomar la profundidad desde la piel a la carótida, a la yugular, perdón. Esa distancia es la que ustedes se van a separar del transductor. Si tenemos 2 centímetros de profundidad, esos 2 centímetros son los que van a separar la aguja del transductor, siempre a 45 grados. Y tengan en cuenta que para que el método les resulte más fácil, siempre el vaso debe quedar en el medio del transductor. Entonces, a ustedes les va a resultar mucho más fácil sabiendo que tienen la imagen centrada, van a ir directamente sobre, sobre la mitad del transductor, y esto les va a resultar de mucha utilidad. También siempre mantener la visión en la pantalla y no avanzar si perdemos la aguja. Tampoco debemos confundir la punta de la aguja en el eje corto.
Esto lo vamos a asegurar cuando veamos que la pared anterior de la yugular hace como si fuese una tienda de campaña e inmediatamente vemos una estructura hiperecogénica dentro de la luz vascular. Veamos algunas recomendaciones finales. Tenemos muchas y estas deben ser siempre leídas antes de colocar un catéter venoso central. No tenemos que colocarlo a no ser que no sea necesario y que esté claramente indicado. Tenemos que informar siempre, tanto al paciente como a los familiares, de las ventajas y de los riesgos, como también del proceso de colocación. Siempre debemos utilizar el dispositivo más adecuado para cada paciente en función de su situación clínica y del uso que le vamos a dar, como por ejemplo el tiempo de utilización, y en lo posible elegir el catéter de menor diámetro posible y con menor cantidad de luces que sea posible. También debemos tener en cuenta que en el momento de retirarlo, cuando ya no sea necesario, debemos utilizar todas las medidas de asepsia exactamente iguales a las que utilizamos para el proceso de colocación. Y finalmente debemos elegir cuidadosamente la vena de acceso y el lugar exacto de punción. Tenemos que destacar las posibilidades de sustitución del catéter en la misma localización en el caso de un mal funcionamiento del mismo, siempre que no exista un foco infeccioso. Esta situación la vemos muy frecuente, sobre todo en los pacientes en tratamiento con hemodiálisis. Hemos llegado al final, espero que les haya sido útil, espero que salgan de la zona de confort, que muchas veces es muy linda, pero también más de una vez nos lleva a paralizarnos y a no seguir progresando. Así que, bueno, como les digo siempre, quedo a su total disposición y espero que lo puedan poner en práctica pronto. Muchas gracias por su atención.